Entonces, estaba acá, voy a retroceder un poquito. Estábamos hablando entonces de los objetivos generales de este laboratorio cruce monohíbrido. Cruce monohíbrido, vamos a hablar entonces de la demostración de la segregación alélica, vamos a hablar un poquito sobre la comprobación de la relación dominancia-recesividad entre alelos, o sea, el patrón de dominancia-recesividad. Vamos a ver un poquito sobre las proporciones fenotípicas, eso es una pequeña parte de análisis estadístico, de lo que son las características fenotípicas que se dan a raíz de un cruce monohíbrido, que es un cruce sencillo. Entonces hablábamos de que Mendel es considerado el padre de la genética y él descubrió las leyes básicas que rigen los mecanismos que hoy conocemos de las características hereditarias, los principios básicos. Una de estas leyes de segregación, primera ley de Mendel, que consiste en la separación de los alelos que conforman un locus. Esta separación se debe al mecanismo mismo de la meiosis, el cual los cromosomas homólogos y luego los cromátides se separan llevando consigo los alelos que forman parte de diferentes gametos. En sus experimentos, Mendel observó que existían características que permanecían, oye, disculpan todos esos horrores, ocultas en una generación, características recesivas, y que luego reaparecían en la siguiente generación. También él observó que existían características que se mantenían, que manifestaban en todas las generaciones. Estas características son las que él utilizó para establecerlas como dominantes por cada característica, ¿no? Esto es en los individuos con carácter recesivo y que su dominancia o presencia se daba en una proporción de 3 a 1, es decir, por cada 4, 3 eran una característica o parecían una característica dominante y uno era la característica recesivo que aparecía. Esta proporción fenotípica, además de proporcionar información sobre la naturaleza de los genotipos heterocigóticos para un mismo locus, nos ofrece información sobre la relación de los alelos del locus envuelto, ya que si la relación alélica no es dominancia y recesividad, esta proporción fenotípica se verá modificada. Entonces aquí vemos o repasamos lo que ya aprendimos con el organismo modelo, que era el ciclo de vida de la drosófila, donde vemos entonces las características que nos ayudan a identificar al macho de la hembra, que tiene un abdomen un poquito más grande, es en general de cuerpo más grande, ¿verdad? Y tiene también los cepillos sexuales, ¿verdad? Entonces vemos que las características, vemos que en el ciclo se da la fertilización, se produce el embrión, este pasa por un estadio, un grupo de larva primaria, larva secundaria, en un cierto número de días, hasta tercer estadio larvario. Este es el que encontramos adherido cuando la basura tiene rato de andar por allí. Este es el que vamos encontrando la pupa, que tiene un color oscuro, y que de él emergen entonces las moscas adultas. Entonces, vemos que los materiales que usualmente utilizamos en la clase presencial para lo que es el cultivo de las moscas, había antes en la Universidad de Panamá todo un laboratorio dedicado y había toda una población de moscas dispuestas para los estudiantes utilizar para tener líneas puras. ¿Sí? Esto por muchos años, cuando yo era estudiante, luego esto por una situación se perdió lamentablemente y se nos murieron las mosquitas y se perdió la línea genética pura, pero antes nosotros teníamos la línea para cada característica bien clasificada y separada y se cuidaba y se cultivaba y se podían hacer los laboratorios en vivo. Yo llegué a ver y a tener mi propio cultivo de moscas en base a esas líneas puras que existían, pero ya eso ya es un tiempo que se perdió. Entonces, para acercarnos un poquito a lo que se hacía en el laboratorio en ese tiempo, que hacíamos nosotros como estudiantes, y teníamos que venir a cuidar nuestras moscas. Teníamos que venir a cuidarlas, a ver en qué ciclo estaba, a no dejar que teníamos que seguir el ciclo, que no se nos pasara del tiempo, porque si no después se cruzaba, si se salían los huevitos, empezaban a cruzarse uno con otro y entonces no podíamos controlar. Entonces, ese era un estrés increíble, porque a veces tenemos que hasta pedir la llave, y seguir la hora y todo, no se imagina, pero era entretenido. Y bueno, aquí tengo un pequeño video que de los que me busqué que se acercaba un poquito a las metodologías. Claro, este laboratorio tiene como materiales y está más bonito y todo lo demás, pero es básicamente lo que hacíamos nosotros. Entonces vamos a observar ese video, ¿sí? Es un video de 5 minutos. Voy a explicar el Vamos a protocolo para observarlo. realizar Me los avisa si lo pueden exámenes escuchar. dirigidos entre mutantes ¿Lo de pueden oír? Drosophila melanogaster, ¿Sí? ¿Lo la escuchan? mosca del Sí, ¿Se escucha? profe, se escucha. Ok, debido déjame a su subir pequeño acá. tamaño, al corto espacio de tiempo que necesita para completar su ciclo de vida,
El Debido a su internet, pequeño no sé qué tamaño, pasó. al corto No sé espacio qué pasó ahí. Ahí. Espérense, yo creo que cliqué algo y se adelantó. Vamos a darlo correr. entre mutantes de Drosophila melanogaster, Lo la voy a mosca de empezar la de fruta. vuelta, porque creo que lo cliqué y lo Debido a su adelanté. pequeño tamaño, al corto espacio de tiempo que necesita para completar su... En este vídeo voy a explicar el protocolo para realizar cruzamientos dirigidos entre mutantes de Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Debido a su pequeño tamaño, al corto espacio de tiempo que necesita para completar su ciclo de vida y al considerable número de mutantes distinguibles a nivel fenotípico existente, esta especie es un organismo modelo ampliamente utilizado en el campo de la genética. Los cultivos se establecen en viales que se mantienen en una estufa a 28 grados centígrados y con una humedad constante del 75%. El medio de cultivo o papilla que se utiliza se prepara en un vaso de precipitado. A él se añade una mezcla de azúcares, oligoelementos, levadura y agua. La mezcla se homogeniza hasta que adquiere cierta consistencia y entonces se distribuye la papilla en viales en los que es conveniente introducir un papel de filtro para eliminar la humedad sobrante y proporcionar un soporte físico a las moscas. El ciclo de vida de Drosophila se completa en unos 10 días. Tras la fecundación, cada hembra pone decenas de huevos de color blanco, recubiertos por una gruesa envoltura, el corión. Los huevos flotan en la papilla gracias a los dos apéndices que presentan en su extremo superior. Al día siguiente ya comenzaremos a ver algunas larvas que viven en el medio de cultivo, alimentándose y perforando canales. Existen 3 estadios larvarios con 2 mudas, que se irán desarrollando en los días posteriores. Pasados unos 2 o 3 días, se forman ya las pupas. En ese momento, los individuos se alejan de la humedad del medio de cultivo, subiendo por las paredes de los viales o por el papel secante. La pupa es al inicio blanca, flexible y con espiráculos, pero progresivamente se va endureciendo y adquiriendo un color oscuro. Es entonces cuando, en unos días, pasados unos días, comenzarán a emerger las moscas de la envoltura de estas pupas. Hasta pasadas unas 3 o 4 horas de la eclosión, los individuos no presentan pigmentación y miden tan solo unos pocos milímetros. Además, las alas aparecen plegadas durante la primera hora de vida. Para llevar a cabo cruzamientos dirigidos, es necesario, en primer lugar, obtener hembras vírgenes que no hayan sido previamente fecundadas. Para asegurarnos de que esto es así, seleccionamos un vial que contenga moscas del fenotipo que queramos cruzar, por ejemplo, vestigial. El vial debe contener una población madura en la que haya pupas a punto de eclosionar. Extraemos y eliminamos a todos los adultos, ya que con total seguridad las hembras de esta población estarán ya fecundadas. Dejamos, si es posible, solo el papel de filtro con las pupas y las incubamos en la estufa para que eclosionen. Los adultos no son fértiles hasta pasadas 6 horas de la eclosión. Es el tiempo de que disponemos para hacer la selección de las hembras vírgenes y asegurarnos así de que éstas no se hayan cruzado. Para llevar a cabo esta selección hemos de anestesiar a las moscas recién eclosionadas. Las aislamos en un vial nuevo y procedemos a la anestesia. Vamos a utilizar un dispositivo compuesto por un tubo Eppendorf al que se le practican unos pequeños agujeros. Lo fijamos a un embudo y lo introducimos en un tarro con algodones empapados en éter. Vertemos las moscas recién eclosionadas y las mantenemos en él durante unos pocos segundos. Esto bastará para poder manipularlas durante unos minutos sin que se despierten. Para obtener los machos del cruzamiento, por ejemplo mutantes Ebony, basta con usar un vial que contenga moscas de este fenotipo, anestesiarlas y hacer la selección. A la lupa es sencillo diferenciar entre machos y hembras. Las hembras son normalmente de mayor tamaño y su abdomen está acabado en punta. Su dorso presenta además bandas transversales oscuras y separadas hasta el final del mismo. Los machos, más pequeños, tienen el extremo del abdomen redondeado y las últimas bandas transversales aparecen fusionadas. Además, poseen un peine sexual en el primer par de patas. En caso de que, a causa de la escasa pigmentación existente en esta etapa,
sea difícil distinguir machos de hembras, trataremos de localizar una mancha oscura en la parte ventral, correspondiente al meconio que presentan las hembras en estas primeras horas de vida. Una vez seleccionados los individuos que intervendrán en el cruce, los colocamos en un cartucho de papel de filtro, que evitará que caigan a la papilla y se ahoguen durante la anestesia. Cuando las moscas despierten, se puede retirar el papel de filtro e incubarlas en la estufa durante 2 semanas, tiempo que tardaremos en observar la generación filial producto del cruzamiento realizado. Pasada la primera semana, es conveniente extraer a los parentales del vial, para que no se crucen con la descendencia. A ver, ¿qué tal les pareció lo que es la técnica, la metodología? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Profe, y de la misma manera se hacía acá en la universidad, ¿verdad? Sí, se hacía antes y teníamos teníamos todas las líneas de las características de la drosófila. Era una cosa increíble. Ujú. Sí. Aló, dígame. ¿Ahí va a hacer una pregunta? No sé si es mi internet o qué, pero alguien iba como a hacer una pregunta y se cortó o no terminó la pregunta. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profe. Profesora, una pregunta. Ujú. ¿Qué contaría como una línea pura? Una línea pura. Ponte que son muchas generaciones comprobadas de que la característica está en su versión pura, o sea que los dos caracteres, aunque tú lo cruces y observas el comportamiento de los cruces, tenemos una línea pura de mosca, ponte que de ojos rojos, ¿sí? Y aunque tú la vuelves y la cruzas y vuelves y la cruzas, siempre la cruzas con uno que no tenga ojos rojos, siempre produce ojos rojos, o sea que produce hijos. Así tú verificas que los dos alelos, ¿sí? ¿Sí? De la de ojos rojos son dominantes. Entonces, así mismo hace para acá, es un estudio que se hace largo, o se compra el organismo, esa es otra cosa, otra manera. Se compran ya las líneas de centros que se encargan de cultivar y cuidar estos organismos y asegurarse de que hayan líneas puras y ellos las venden. Entonces tú empiezas tu laboratorio, ¿sí? Y haces un programa de cultivo de ese, o de crecimiento de ese organismo y mantienes las líneas puras vivas. O sea, las sigues cruzando, pero las cruzas siempre con otros puros certificados para que así garantices que tienes entonces tu propia línea que no se te mueva. Y los tienes siempre como en la misma botellita, ponte que en la misma botellita siempre tiene la de la característica de ojos rojos puros, siempre los tienes a ellos juntos. Y eso como los mismas, son familias que tienen la misma característica. Entonces, para la característica de ojos morados, entonces siempre tienes líneas puras de ojos morados, líneas puras de ojos blancos, líneas puras de ojos negros, líneas puras de ojos rojos, y así. ¿Okay? Entonces, igual el video está allí para que lo puedan ver de nuevo con calma. Eso está allí ya desde hace rato. Ese material de ese laboratorio de cruce. Vamos a ir a pasar ahora a ver otra parte importante de ese laboratorio. Entonces, ya vimos la primera parte, que es el video de cómo, para que tengan una idea de cómo se cultivan y cómo se mantienen las líneas puras en el laboratorio. Luego vamos a pasar a ver el entendimiento de lo que es lo que vamos a hacer el día de hoy. El procedimiento, bueno, esto es lo que usualmente se hace con las hembras, ¿no? Pero lo vamos a leer para que tengamos una idea, ¿no? Colocamos en un frasco suficiente medio de cultivo para 5 hembras vírgenes con ojos rojos y cuerpo negro, y lo ponemos con 5 machos silvestres. Entonces retiramos el frasco a los adultos una vez se observan pupas, o sea que ya hubo la fertilización, la reproducción y la fertilización y se pusieron, ya la hembra puso los huevos y esto se deja allí, retiramos los adultos, lo dejamos ahí por 8 días. La razón por la que retiramos los adultos es para que tan pronto salgan las nuevas, los nuevos bebés vírgenes no se vayan a cruzar de nuevo con los padres, entonces por eso hay que retirarlos. De luego, y estos van a tener la misma edad reproductiva, así en la misma edad de ciclo de vida, así que los podemos controlar. Luego que emergen las moscas de las pupas aproximadamente 6 días, las pasamos a un frasco con medio nuevo para que se crucen entre ellos.
y hacemos las observaciones de la primera generación filial y la anotamos en un cuadro correspondiente. Y cuando se observen pupas, retiramos a todos los adultos y esperamos de nuevo que emerjan las moscas nuevas, que sería la F2. ¿Okay? La P es la parental, aquí me faltó el 1 y el 2. La P es la parental, la F1 la primera generación filial, los hijos, los primeros hijos, y la F2 es la segunda generación filial o los nietos de los parentales. ¿Okay? Cuéntelas, clasifícalas y de acuerdo a su fenotipo, ¿no? Las contamos, las observamos bajo el estereoscopio para ver las características que estamos estudiando, a ver si las presentan o no, y las clasificamos y las contamos de acuerdo a cuántas se produjeron de cada característica. Y luego se anota en el cuadro 1. Se determina las proporciones de cada fenotipo y se compruebe mediante un test de chi cuadrado si hay diferencias significativas entre las proporciones observadas y las esperadas. La actividad que ustedes hicieron la clase pasada, donde nosotros al azar, con papelito, sacábamos las características en un cruce, ¿verdad? Que eran 3 características que estábamos observando. Es algo similar a lo que se hace acá, nada más que ahora lo hacemos con el organismo, se hace con el mismo organismo y la característica se ve, ¿sí? En vez de nada más seguir el alelo, o ese sería el genotipo, nosotros acá seguiríamos el fenotipo es a través de la característica. Entonces ya tenemos una idea de qué fue lo que pusimos a cruzar. Si yo tengo líneas puras, no sé si ven mi puntero, ¿verdad? Ustedes mi puntero, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, porque estoy señalando aquí a una hembra, yo sé que es una hembra porque ella es más grande de cuerpo y tiene un abdomen más largo y es robusta al lado del machito, que es así como insignificante, chiquitito. Entonces tenemos una hembra, estamos estudiando la característica de ojos rojos. Para la característica de ojos rojos, la hembra es pura, es una línea pura, y este macho es una línea pura de ojos blancos. Entonces aquí hacemos un cruce monohíbrido. Bueno, este es puro, es un cruce puro, dominante, ¿no? No es híbrido, es dominante este cruce, que son la generación parental, y por eso tiene la P aquí de padres, parental, la mamá pura para la característica rojo dominante o homocigótica para la característica ojos rojos, y este es heterocigótica para la característica ojos blancos. Este es el papá. Y aquí entonces vemos que el papá produce los espermas, la mamá produce el óvulo, hay un pequeño cuadro de Punnett que se genera aquí, que nos da características de que, como sea que yo combine esto, siempre vamos a tener heterocigóticos dominantes. Heterocigóticos porque tienen 2 alelos distintos, uno dominante y uno recesivo, y siempre se pone la R mayúscula de la letra mayúscula, que es la dominante primero. Así que estos van a ser todos híbridos, pero van a presentar la característica de ojos rojos. ¿Por qué la están presentando? Porque esta característica sigue el patrón estudiado por la ley 1 de Mendel de dominancia-recesividad, en donde una característica dominante enmascara a la otra. Es lo mismo que pasó con sus plantas, que la flor roja, ¿sí? Pura, y la flor blanca, pura, una era dominante y una era recesiva, y cuando se combinan forman heterocigóticos o híbridos que tienen ambos alelos, pero donde el dominante enmascara al recesivo, entonces todos parecen ser la característica dominante, entonces todos parecieran ser de una y la otra pareciera quedar enmascarada, pero está presente en el genotipo, más no en el fenotipo. El fenotipo es las características que podemos ver y el genotipo es lo que está escondido en los genes. Entonces, eso es lo que pasa a veces con algunas características también en la especie humana, como por ejemplo puede ser el color de los ojos, que puede saltar una generación en donde los ojos negros, aquí hay alguien de ojos azules, que es recesivo, con alguien de ojos negros, que es dominante, en la primera generación los hijos no presentan la característica, todos van a salir con ojos oscuros, si este padre si ambos son dominantes, si ambos son homocigóticos, ¿no? Entonces va a parecer que todos los hijos van a ser de ojos oscuros, pero genéticamente llevan el gen recesivo, pero fenotípicamente van a tener la característica dominante. Entonces, cuando volvemos y hacemos un cruce, esa es la F1, cuando volvemos a hacer un cruce entre ellos mismos para ver qué sucede, qué fue lo que hizo Mendel, porque Mendel, ¿qué pasó con la característica recesiva? Porque lo único que podía ver era los fenotipos, no podía ver el genotipo, no teníamos idea en ese tiempo. Él fue el padre de la genética, él fue el que, por su curiosidad, descubrimos este patrón de herencia. Entonces él dijo, oye, pero ven acá, ¿cómo así que todas las plantas salieron rojas? ¿Qué pasó con las plantas, las flores rojas, las flores blancas? Y él dijo, ¿qué pasaría si yo junto estos dos a ver qué pasa? Y él lo hizo con su curiosidad y observó entonces que un cuarto de ellas
reaparecía la característica extraviada blanca. ¿Sí? Pero claro que este es el número de moscas producidas, ¿eh? Es una cantidad grande de moscas para poder observar el comportamiento del patrón hereditario de dominancia-recesividad. Tenemos que hacerlo con una población, una descendencia grande, para que entonces se vaya ajustando al un cuarto de la característica que reaparece en la población. Entonces eso fue lo que sucedió acá, que para la segunda generación filial, entonces la característica tiende a, ¿qué? A reaparecer. Y eso es lo que observábamos cuando hacíamos nosotros en vivo nuestras características. Contábamos ese poco de mosquitas y las clasificábamos. Había que mirarlas en el estereoscopio y ir separando. Esto tiene los ojos rojos, esto tiene los ojos blancos, esto tiene los ojos rojos, esto tiene los ojos blancos, este es hembra, este es macho, este es hembra. Y hacer toda esa clasificación de un montón de mosquitas, porque eran un montón que quedaban a veces que ya no podías ni ver bien, ¿verdad? Y clasificarlas y ordenarlas. Y cuando observábamos, aunque los números no siempre eran exactos, cuando te ibas a la estadística, sí seguía el patrón bastante cercano de un cuarto de característica perdida que de repente reaparecía en la generación filial. Bien, aquí tenemos entonces en esta imagen un mapa genético del cromosoma 2. Para la drosófila, ustedes aprendieron en lo que les puse a ver del organismo modelo, que la drosófila tiene 8 cromosomas. Aquí tenemos entonces el mapa genético del cromosoma 2, pero hay varios otros cromosomas, porque no podemos estudiarlos todos juntos. Un solo cromosoma tiene varias características. Entonces tenemos que, por ejemplo, el cromosoma 2 de la drosófila tiene en él la característica que a nosotros nos interesa que vamos a estudiar, que es la de los ojos rojos. Entonces tiene la característica en la posición 104, ¿verdad? White, la característica de los ojos rojos y la ubicación donde están en la secuencia genética del cromosoma 2. Tenemos diferentes características, a las cortas, a las largas, a las rectas, a las largas, ojos rojos, cuerpo gris, patas largas, de 5 tarsos, patas cortas de 4 tarsos, cuerpo negro, este es el cuerpo gris, este es el cuerpo negro, los ojos púrpuras, las alas vestigiales, las alas curvas, etcétera, ¿no? Los ojos pardos, las alas arqueadas, tenemos acá las alas largas, las alas minúsculas, aristas, aristas largas encima de los ojitos, y tenemos las sin aristas, ¿eh? Entonces tenemos las características normales que están arriba y las características mutantes. Las características mutantes tienden a ser recesivas. Las características normales tienden a ser dominantes. Las características normales son las que por lo general han mostrado tener la característica de dominancia y parecieran ser la característica original de la cual por algún tipo de cambio en la secuencia genética, alguna alteración, ya sea en el proceso de meiosis, en el proceso de mitosis, algo que alteró de algún modo la estructura del gen, que causa entonces o introduce una nueva característica, que es la característica mutante. Y esas características mutantes tienden a ser ¿qué? Recesivas. Muy bien. Entonces tenemos aquí, que me tomó todo un siglo, no un siglo, porque en realidad me tomó un poquito de ingenio, poder insertarles, embeberles este laboratorio virtual dentro de mi aula. Tuve que invertir un poquito de tiempo porque lo tenía era externo y teníamos que darle clic para irnos a externo, por ahí me senté y lo craneé hasta que logré sacar el código del HTML para embeberlo dentro del mismo aula. Entonces es totalmente funcional, como pueden ver, ¿ves? Y no tienen que irse por ningún lado. Entonces aquí básicamente este es un laboratorio virtual. Aquí nosotros vamos a hacer un cruce y vamos a observar qué pasa. Vamos a asignar una característica, en este caso hemos estado siguiendo la característica ojos rojos y ojos negros, ¿no? Entonces vamos a hacer una hembra, vamos a escoger una hembra, aquí yo puedo escoger el sexo, ¿no? Si voy a empezar con la hembra o si voy a empezar con el macho. Está en inglés, la mayoría de la tecnología está en inglés, jóvenes, así que hay que ir adaptándose al inglés. Entonces vamos a escoger la hembra y vamos a diseñarla, ¿sí? Vamos a diseñar a la hembra. Y vamos a escoger una sola característica y vamos a dejarle todas las características wild o silvestres o normales, que son las dominantes, y vamos a estudiar una sola característica a la vez. Entonces vamos a seleccionarla a ella, femenina, con ojos rojos, como una de los mates, o una de las parejas. Ya tenemos a la hembra seleccionada. Ahora nos vamos a ir a seleccionar
al macho. Mira que está en gris, porque no lo hemos seleccionado todavía. Entonces nos vamos acá, ya nos selecciona el macho, y vamos a escoger, aquí ya está con la característica silvestre, que es de ojos rojos. Pero nosotros no queremos que él sea ojos rojos, queremos que tenga todas las mismas características de la hembra, también silvestre, igual que a ella, pero que tenemos que la característica contrastante sea el ojo opuesto, o sea, el ojo que no sea rojo. Que en este caso vamos a escogerle eye color, vamos a escogerle que sea blanco. ¿Okay? Para esta característica de ojos blancos, ¿sí? Ahora tengo a mi macho, que ya lo voy a seleccionar. Mira que hay la silvestre o normal, la brown, el café, púrpura y sepia, ¿verdad? Que es común. Luego selecciono, ya tengo a mi macho y a la hembra seleccionada. Y ahora make fly significa que las voy a entrecruzar. ¿Okay? Las voy a entrecruzar. Todas las características otras son iguales. La única característica, ¿por qué? Porque tengo un cruce que mono híbrido, donde mono significa uno, estamos viendo una sola característica. Pero si estuviéramos haciendo un cruce de híbrido, entonces yo selecciono de esa lista de características, 2 características contrastantes y dejo las otras características en salvaje o iguales para que no me interfieran con cómo se va a ver el organismo. Así la única diferencia sería la del sexo, o sea, las características sexuales y las características que estoy viendo. ¿Okay? Entonces ya después de que escojo, ¿sí? Al macho y a la hembra, ya los tengo seleccionadas las características que quiero, entonces los pongo ahí, mate, que mate es cruce. Aquí tenemos los parentales, que son los padres que originalmente escogimos, la mamá de ojos rojos y el papá de ojos blancos, y tenemos entonces que la primera generación filial, la F1, me produjo ahora 488 hembras, ¿ok? Y me produjo 493 machos. Y vemos ahora que tienen la característica que, como tienen una sola característica, que los ojos, esto es lo que yo tengo que mirar. Todos tienen los ojos, ¿qué? Rojos. ¿Qué es lo esperado? ¿Por qué? Porque es un cruce monohíbrido que viene de unos parentales puros, contrastantes, donde uno era rojo y el otro era blanco. Y entonces ahora, ahí vemos que la característica parecieran todos los descendientes tienen la característica de la mamá. Y la característica de ojos blancos pareciera extraviado, o perdido, o desaparecido. Entonces ahora vamos a hacer nuestra segunda F1, o sea, la F2, esta es la F1, esta es la parental P, F1, y ahora vamos a ver la F2. Entonces para la F2 selecciona a este como madre y a este como padre, y vuelvo, aquí están estos son hermanos en realidad, y ahora vengo y los cruzo. Ahora tengo, esta es la segunda generación, esta es la F1, que era los hijos, y estos son ahora los nietos. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántos tenemos en total? Había que anotar cuántos descendientes nos dio el cruce anterior. Ahora, cada cruce hay que anotarlo, porque ven que se va quitando. Entonces, aquí en el F2, que son los nietos, digamos que los nietos, observamos que tenemos 497 hembras con los ojos rojos, 256 machos con los ojos rojos, pero la característica que se había quedado oculta ahora reapareció. Y si sumamos y dividimos del total, o sea, si agarramos a los 497, los 256 y los 248 y los sumamos para tener un total, para usarlo como denominador en una fracción, y luego agarro este que está aquí y lo pongo sobre la fracción, el total, este que está aquí en otra fracción, pongo este sobre el total, y en otra fracción pongo este sobre el total, y lo divido, vamos a tener entonces que se van a cumplir las leyes de 3/3 con la característica dominante, 3/4 con la característica dominante, y 1/4, ¿verdad? Con la característica recesiva que vuelve a reaparecer. Entonces, este es el modelo del cruce. Ahora vamos a ver los números, ¿no? Vamos a ver los números que se generan. Aquí, bueno, este ahora mismo no lo vamos a usar. Y aquí, bueno, básicamente, el AA vendría siendo la característica que vimos hace un rato. Habría que hacer un cuadro parecido a este, donde la hembra, ¿verdad? Era una salvaje de ojos rojos, dominante AA para la característica ojos rojos, y esto era un salvaje, una muquita drosófila salvaje, pero con ojos, era el mutante, con los ojos blancos, ¿ok? Y era puro. Entonces aquí había que anotar la característica, cómo se ve el fenotipo
El fenotipo sería una línea describiendo cómo se veía la hembra. Era cuerpo salvaje con ojos rojos. Y este era cuerpo salvaje con ojos blancos. ¿Okay? El número de individuos que se producen de este cruce, ¿okay? Es el número de individuos, bueno, en este caso eran una mosquita y otra mosquita, pero los descendientes de esa primera generación filial, ahora sí los números son los heterocigosis, son los heterocigotos, y ahí habría que hacerlo de nuevo y observar los números para sacar entonces cuántas hembras salieron heterocigóticas, cuántos machos salieron heterocigóticos, con números. Y hacer un cuadro adicional, aquí faltó un cuadro adicional, pero para la F2, que nos diría entonces cuántos salieron AA, cuántos salieron de los hijos, ¿no? De la F2, cuántos salen A. Vamos a buscar un cuadrito para que lo puedan ver. Aquí me falta un cuadrito, un momentito. Ya vuelvo a buscarles un cuadrito donde podamos ver un cruce, un cuadro de Punnett para la característica. Ajá, esta. Voy a copiar la imagen y se las voy a subir ahí. F2, esta sería la F2, resultados de la F2. Ya voy con ustedes, un segundito. Ahí me falta una imagen que es bien importante. Se las voy a poner aquí, editar página. Esa imagen debe ir como por después de los laboratorios virtuales, no, después del cuadro. Ajá. Voy a poner por aquí. Adjuntar resultados de F2. Joder, no me quedó enorme. Ok, ya, se está cargando. Un momentito. Ok, ya. No sé si lo ven allí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan los híbridos? Los hijos, ¿sí? Que son híbridos. ¿Sí? Entonces, por eso que se llama monohíbrido, una sola característica. ¿Ok? Aquí vemos entonces el que sería el papá o el padre híbrido de la F1 y la combinación con la mamá híbrida, que es hermana de él, de la F1, para producir la F2, que es lo que está dentro del cuadro. Entonces, allí en el cuadro de Punnett vamos viendo entonces que la característica dominante que heredaron de la abuela pura, se restablece aquí, ¿ven? Con esta generación F2 que tiene dentro del cuadro. Pero la F1 está fuera del cuadro. Entonces tenemos que al juntar este cuadro de Punnett en esta producción aquí, tenemos entonces que se produce, este es un híbrido y este es un híbrido, y aquí, cuando tenemos el alelo recesivo, que aparecía perdido, al juntarse este con este, acá en este último cuadro, tenemos un cuarto, que es la característica recesiva que parecía perdida en la F1. En la F1 esta característica no apareció, que era la de los ojos blancos, pero de repente en la F2 esta característica aparece. Y eso se debe precisamente a que se concurre esta característica recesiva, y esa es la única manera en que ella se presente con ojos blancos, cuando se juntan los dos alelos recesivos. En la generación anterior, que eran estos en la F1, que eran A mayúscula, A minúscula,
que eran heterocigóticos para la característica, ellos fenotípicamente parecen todos, todos de ojos rojos, ¿ve? Todos ellos parecían, por eso que todos, el 100% eran de ojos rojos. Pero es en la F2 donde esta concurrencia de este alelo recesivo con este alelo recesivo se reencuentran aquí para entonces presentarse en una proporción de un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Entonces, en realidad, fenotípicamente, o sea, como expresan la característica, fenotípicamente va a haber 3 cuartos de ojos rojos y un cuarto de ojos blancos. Pero de ese 3 cuartos de ojos rojos, fenotípicamente hablando, que van a verse con ojos rojos, no todos son AA, ni no todo mayúscula mayúscula, sino que tampoco no todos son A mayúscula minúscula, sino que algunos, un cuarto va a ser homocigótico dominante y 2 cuartos van a ser heterocigótico dominante, hetero, de una combinación. Y un cuarto va a ser entonces homocigótico recesivo. ¿Sí? Entonces, esos números que aparecen allí y esos cuadros que ustedes van a hacer, que aquí falta la F2, tiene que hacer un cuadro parecido a este en su guía, en su bitácora, pero con la F2 y los datos de la F2, que en ese caso serían la A mayúscula, bueno, son estos dos que están aquí y lo que producen, y los individuos que se producen como hijos, que sería la F2, ¿sí? La A mayúscula, mayúscula, A mayúscula, minúscula y A minúscula, minúscula. Y cuántos individuos y cómo se ven, que sería la fenotípica. Y entonces esos datos los vamos a sumar para hacer un cuadro parecido al que hicieron al Excel para tener los resultados. Y un cuestionario, ¿sí? Esta actividad la van a volver a hacer a ustedes, y les voy a asignar, ¿cuántos son en total? Ustedes son 22. Ok, no nos vamos a complicar. Van a volver a hacer esta misma característica, la vamos a hacer en grupos de, si son 22, menos yo, son 21. Quedan, okay, en grupos de 3. En grupos de 3, cada uno de ustedes se van a asociar como ustedes quieran y van a repetir todo el experimento. ¿Sí? No le va a dar los mismos números, porque cada vez que usted le tira allí, él hace aleatoriamente, él tira, pueden salir los números un poquito diferentes, pero la proporcionalidad al final de todos los grupos debe mantener cierta homogeneidad. ¿Okay? Entonces van a empezar de cero ustedes desde su página, van a irse a un Meet en grupos de 3 y van a seleccionar a su hembra, van a seleccionar a su macho con la característica monohíbrida y vamos a hacer el cruce y vamos a anotar los números de la F1, de la F2 y van entonces a completar este cuadro para cada generación, para cada F1 parental, F1, F2, ¿okay? Y van a hacer igualito que hicieron el Excel y van a completar las preguntas. Eso es lo que cada grupo de 3 va a hacer. Entonces nos vamos a ir inmediatamente, con el tiempo que nos queda, a formar sus grupos eh, de, de Meet. Yo voy a hacerlo, los Meet ya los tengo listos. Me permiten un momentito. Déjenme, voy a dejar de compartir para mandarles los links de los Meet, porque así yo me puedo meter a ver lo que están haciendo. ¿Okay? Les puedo hacer seguimiento. Ahí calladita voy a entrar y voy a moverme de un grupo a otro. ¿Ok? Me esperan un momentito, ya voy.
Bien, ustedes les voy a pasar aquí mismo en este grupo, la lista. Es más, yo voy a decir los nombres y van entrando. Aquí en el chat voy a decir a qué grupo va cada uno, en base a lo que yo tengo aquí. Ok, Wigidili, Laura Pardo, Ahmed Gamboa se meten en el grupo 1 que le acabo de compartir en el WhatsApp. Digo, aquí mismo, no WhatsApp, no, aquí mismo en el chat. ¿Ok? Wigidili, Lauri Pardo y Ahmed. Métanse, salen de aquí y se meten en el grupo 1. A ver, Lauri, Wigidili y Odali, ¿pudieron entrar? ¿O les salió como que están esperando que yo responda, verdad? Sí, estoy esperando que me acepte, Sí, profe. espérate, estoy acá cambiando de la cuenta, porque se lo había creado con otra cuenta. El internet no me está ayudando mucho. Ya voy. Ay, Dios, no me está dejando. Espérense. Claro, ¿sabes por qué? Porque como él es así como tú eres el pantallero, que le vamos a tirar todo el protagonismo a él y lo desviamos de la tercera. Pero yo hacer Ay, no logro entrar. No me deja. No sé qué pasó ahí. Ok, esos grupos no nos van a servir. Ustedes van a tener que hacer su grupo de Meet. Ustedes hagan su grupo cada uno en Meet y me ponen en el WhatsApp, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y me ponen el enlace, porque acá no me está funcionando. ¿Ok? No me está funcionando ese que preparé, por alguna razón. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ok, voy a decir los grupos. Wigidili se iba con, dije Pardo y dije ¿quién más? Anoten. ¿Quién más dije? Wigidili, Pardo y Ahmed. Forman un grupo. Anótense. Wigidili, Pardo y Ahmed. Ok, segundo grupo. Markelis, Odalis y Shaneishka. Anoten, Markelis, Odalis y Shaneishka. Grupo 2. Vayan a hacer su meet. Me comparten en el WhatsApp. Zúñiga, Echevers y Mela. Vayan saliendo de aquí, hagan su grupo de meet y me mandan el enlace por WhatsApp. Zúñiga, Echevers y Mela. Anoten. Zúñiga, Echevers, Mela, es otro grupo. Gibbs, Figueroa, y Sánchez. Anoten, Gibbs, Figueroa, Sánchez. Gibbs, Figueroa, Sánchez. Gibbs, Figueroa, Sánchez. Grupo 3. Grupo 4. Vayan saliendo de acá los que ya mencioné y que anotan sus compañeros. Pacheco, Raúl, José Raúl y Lía. Pacheco, José Raúl y Lía. Pacheco, José Raúl y Lía, otro grupo, y me mandan el link. Salgan de acá, por favor, porque esto se vaya vaciando. Pacheco, José Raúl y Lía. Okay. Ríos. Ríos, ¿con quién quedas? Con Ámbar Méndez y Bonilla. Ríos, Méndez, Bonilla. Grupo, creo que 5 o 4, no sé. Grupo Méndez, Bonilla y Ríos. Méndez, Bonilla y Ríos, otro grupo. Moreno, Cunningham, otro grupo.
Zúñiga me parece que ya había dicho su grupo, no sé dónde quedó. Tenían que ir anotando. Bueno, formen su grupo, me mandan el link por WhatsApp y salimos de este Meet. Voy a cerrar este Meet, ya dije todos. Moreno, ya tienes tu grupo, ¿no? Sí, con Caitlyn solamente. Ajá, sí. ¿Ok? Chao, pues. Voy a cerrar aquí, porque si no va a tener demasiados Meet. Me voy, chao.